Entonces, para dar inicio, quiero presentar brevemente a la profesora Graciela Ralón. Y antes de presentarla, quiero agradecerle, Graciela, por tu amabilidad en haber aceptado mi invitación a este simposio. Graciela nos acompañó en un evento que tuvimos en el 2013, Pensar el Cuerpo, también con un trabajo suyo. Y entonces, Graciela, bienvenida a nuestro simposio. Graciela es doctora por la Universidad de Buenos Aires, doctora en filosofía y licenciada en filosofía por la Universidad de El Salvador. Es profesora en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología e integrante del Consejo para el Intercambio Cultural Latinoamérica-Alemania, ICALA. Su área de interés principal es la fenomenología, es el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. Es autora de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos como Merleau-Ponty Viviente, 2012, un libro que editó el profesor Mario Teodoro Ramírez, que va a ser también ponente de nuestro simposio. Entre sus artículos podemos mencionar La dimensión arqueológica de la fenomenología, Violencia e historia, El suelo de la naturaleza como lugar del arraigo de la cultura, La historia como tercera dimensión, Entre subjetividad y objetividad, La condición ambigua de la existencia humana según Merleau-Ponty, entre otros. Dirige y participa en 2 proyectos de investigación sobre la noción de institución en la fenomenología. Entonces, los dejo con la profesora Graciela y antes agradecerle su presencia, que este auditorio es muy grande, entonces nos vemos un poco más desolados, pero igualmente acompañados y pues bienvenidos nuevamente al simposio y Graciela, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, yo le quiero agradecer a Leonardo por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes en esta universidad donde siempre he sido muy bien acogida. Así que, Leonardo, las gracias son mías. Y en segundo lugar, quiero hacer una corrección en el título, que en realidad el tema es el mismo, pero como pasa siempre cuando uno prepara, piensa un trabajo y después va al hecho y al trabajo realizado. El título de mi exposición es La corporalidad responsiva desde la fenomenología merleau-pontiana y su expresión en la pintura. Quizás lo que tú leíste será el primer título. Bien, empiezo. El ser salvaje que Merleau-Ponty elabora como la noción clave de su ontología permite transformaciones y deformaciones de variada índole, a la vez que excluye una formación verdadera y definitiva. El irrevocable estallido del ser, que es una expresión de Merleau-Ponty, significa que lo originario estalla y avanza en diferentes direcciones. Hay una pluriformidad de la experiencia que no puede sacrificarse a un ideal de homología y armonía. Desde esta perspectiva, Bernhard Waldenfels elabora una racionalidad responsiva que surge de un responder creativo que no está dado en las cosas ni puede distribuirse simétricamente entre los interlocutores. La exhortación merleau-pontiana a una razón ampliada, esto es, a una razón, cito, capaz de comprender lo que en nosotros y en los otros precede y excede a la razón, se liga a esta búsqueda que intenta mostrar de qué manera aquello a lo que respondemos es siempre más que aquello que damos por respuesta en el marco de determinados órdenes. La interpelación del cuerpo propio como un nudo de significaciones abierto a la interpelación de las cosas, de los otros, de la historia y de la naturaleza,
ofrece motivos para elucidar la corporalidad responsiva. Ahora bien, es un lugar común acceder a la fenomenología merleau-pontiana desde la perspectiva del cuerpo, en sus diversas expresiones, sin tener en cuenta que el cuerpo nos remite a una instancia previa que lo sostiene y les proporciona sus materiales. Según Berghan Waldenfels, lo que aparece, cito, aparece como algo que provoca sentido sin ser ya por sí mismo significativo. Más precisamente, como algo por lo cual somos, cito, tocados, afectados y sorprendidos. En consecuencia, una presentación acabada del cuerpo exige tomar en consideración aquello por lo que somos afectados. En este sentido, uno de los principales aportes de Merleau-Ponty reside en descubrir que la naturaleza para nosotros es el suelo no constituido del cual emergen los cuerpos y donde arraiga su actividad creadora. Así, las elaboraciones culturales como institución explícita del sentido no deben ser estimadas como una segunda naturaleza, puesto que ellas tienen su lugar natal en la naturaleza que impulsa el trabajo de creación. La naturaleza como el otro lado del cuerpo, que es una expresión de Merleau-Ponty en Visible e Invisible, justamente la última nota de trabajo, pone de relieve que aquello por lo que somos afectados aparece solo bajo la forma de un aquello a lo que respondemos. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es retrotraernos al pathos desde donde surgen nuestros comportamientos responsivos. Esto es, en términos merleau-pontianos, a la naturaleza. De esta primera observación se desprende una segunda, ligada a la lógica de la respuesta, según Waldenfels, y que atañe a un tipo singular de temporalidad, caracterizada por Merleau-Ponty como, son todas expresiones de Merleau-Ponty, pasado originario o el pasado de todos los pasados, y que en sus últimos escritos es presentada como un pasado arquitectónico o pasado dimensional. El hecho de que la naturaleza, cito, se da siempre ahí como anterior a nosotros y no obstante como nueva ante nuestra mirada, fin de la cita, esconde una paradoja que desconcierta el pensamiento reflexivo. Esta disimetría temporal se traduce en términos de Waldenfels en una posterioridad que responde a una anterioridad. Cito a Waldenfels. La posterioridad de la respuesta que somos invitados a dar se corresponde con la anterioridad del pathos que nos alcanza. Fin de la cita. Puestas de relieve la radicalidad del cuerpo y de la temporalidad en el seno de la naturaleza, intentaremos en una segunda instancia mostrar cómo la expresión pictórica constituye para Merleau-Ponty una de las expresiones más acabadas del actuar responsivo. En la medida en que las cosas interrogan la mirada del pintor, su tarea es hacer visible a través de las formas, de los colores o de los rostros aquello que la naturaleza realiza sin ningún esfuerzo. Así, la institución de un cuadro se presenta como respuesta al llamado de lo sensible y su hacer visible pone en juego la singularidad, ineludibilidad, posterioridad, asimetría e innovación que caracterizan a la lógica responsiva. Primer punto, la corporalidad responsiva. Como trasfondo de la exposición recordaremos brevemente la noción de responsividad explicitada por Waldenfels, para luego referirnos a la relación naturaleza-cuerpo desde esta perspectiva.
Según Waldenfels, el momento de la responsividad se vincula con la interpelación de lo extraño. Cito a Waldenfels. La interpelación que aquí está en juego tiene el doble significado de una apelación en tanto alocución a alguien y de una pretensión como una interpelación a algo. Fin de la cita. La interpelación de lo extraño reúne ambos aspectos y su apelación, solicitud, no se deja reducir ni a un mero hecho ni a una ley general a la que el yo debe someterse. Dice Waldenfels, lo que hay para hacer no se encuentra ni en las cosas ni en las estrellas. Hay que inventarlo, partiendo, sin embargo, de una ineludibilidad que no pone en duda nuestra libertad. Fin de la cita. La interpelación no es un hacia dónde inherente a una intención, ni un según lo cual asociado a una regla, sino un a lo cual. Aquello a lo cual respondo no se encuentra a mi disposición, porque trasciende los horizontes de sentido y los sistemas de reglas. Inventar la respuesta no implica una ampliación o transformación del propio ser, sino un llegar a ser algo nuevo por parte de quien responde. Asimismo, es necesario distinguir entre interpelaciones ordinarias que se desenvuelven en el marco de determinados órdenes e interpelaciones extraordinarias que trascienden estos marcos de modo que nos remiten a lo otro y lo extraño. En el primer caso basta una respuesta que se apoya en los esquemas de respuesta ya existentes. Aquello a lo que respondo se encuentra a nuestra disposición en el nivel derivado de lo que Merleau-Ponty caracteriza como percepción percibida, palabra hablada o acción actuada. En el segundo caso, por el contrario, se requiere una respuesta creadora que no se sustenta únicamente sobre lo que ya está ahí y que Merleau-Ponty ha visto con toda claridad en el juego asimétrico entre lo instituido y lo instituyente. Ahora bien, para abordar la relación de entrecruzamiento entre el cuerpo y la naturaleza desde esta perspectiva, es necesario tener presente que esta relación no puede ser interpretada como una relación especular. Cito a Merleau-Ponty. La naturaleza y la conciencia no pueden comunicarse más que en nosotros y por nuestro ser carnal. Fin de la cita. Y que la naturaleza exterior y la vida deben ser consideradas en referencia a la naturaleza percibida. Dice Merleau-Ponty, el cuerpo humano debe aparecer como aquel que percibe la naturaleza de la que es también el habitante. Fin de la cita. Merleau-Ponty se refiere a la naturaleza como aquello, cito, que no quiere dejarse encerrar en un molde preformado y relaciona esta excedencia con la condición de pasado de todos los pasados, es decir, cito, con la implicación de lo inmemorial en el presente. La naturaleza tiene el carácter de un suelo predado. A la vez que está en el primer día, la naturaleza no es de otro tiempo. Está hoy y es algo siempre nuevo, pero es siempre la misma. Leo a Merleau-Ponty. Es naturaleza lo primordial, es decir, lo no construido, lo no constituido. De ahí la idea de una eternidad de la naturaleza, de una solidez. La naturaleza es un objeto enigmático, un objeto que no es íntegramente objeto. Ella no está íntegramente delante de nosotros. Ella es nuestro suelo, no lo que está delante, sino lo que nos sustenta. Fin de la cita. Estas reflexiones, según Merleau-Ponty, permiten descubrir en la fenomenología, son todas expresiones de Merleau-Ponty, el asiento de la espacialidad y la temporalidad preobjetivas, una capa anterior que nunca es suprimida
y que equivale a una historia primordial, a un suelo de verdad, esto es, a una verdad que habita el orden secreto de los sujetos encarnados. La naturaleza primordial, dice el autor, es patria e historicidad de sujetos carnales y dominio de la presencia originaria, que significa, cito, la pertenencia de todos los sujetos a un mismo núcleo de ser aún amorfo, cuya presencia experiencian en la situación que le es propia. Fin de la cita. Teniendo en cuenta estas dos observaciones, la anterioridad de la naturaleza y su temporalidad primordial, la responsividad, que atañe al cuerpo debe ser comprendida en el contexto de una transformación cada vez más radicalizada de la razón, que va desde su encarnación y su ampliación hasta su responsividad. En la descripción de los modos de comportamiento corporal, según un modelo que se remonta a von Weichel, se suele hablar de una dimensión sensorial o sensorio, que tiene que ver con la percepción y la observación, y de una dimensión motora que tiene que ver con el movimiento y la producción. Waldenfels añade una tercera dimensión responsiva, es decir, la del a lo cual. Aclara que utiliza el término responsorium, que literalmente designa una respuesta litúrgica o el canto alterno de manera semejante al término sensorium, para caracterizar la multiplicidad y el juego conjunto de las formas corporales del responder. Fin de la cita. La elaboración de la noción de responsabilidad responsiva implica que la acción debe ser vista como una confrontación-acuerdo, ya sea del organismo con su medio ambiente como del hombre con su mundo natural, social o histórico. Esta confrontación viene dada por un desafío que no solo violenta toda armonía ya alcanzada, sino que en el grado más alto de estructuración, como lo es el del ser humano, exige respuestas creadoras que no están contenidas ni en la constitución fisiológica ni en el psiquismo del ser humano. La corporalidad propia revela una cercanía y una lejanía que, a la vez que impide una captación directa, le otorga cierta forma de inabarcabilidad o incomprensibilidad, que Bernhard Waldenfels analiza en tres planos: el de la fenomenalización, el de la tematización y el de la problematización. Respecto de este último rasgo, el cuerpo se caracteriza por una especie de intranquilidad que no puede ser saciada ni en el dominio del espíritu ni en el de las cosas. Esto es consecuencia de su duplicación, sin que importe la forma precisa en que ella se exprese a través de la exposición, ya sea, ¿no?, a través de la exposición entre cuerpo operante o cosa corpórea, la oposición entre psique y cuerpo físico en el cuerpo propio, o la oposición entre ser un cuerpo propio o tener un cuerpo físico. El cuerpo propio se escapa a sí mismo en el momento en que intenta captarse, y esta forma potenciada de inabarcabilidad debe ser adscripta al mismo cuerpo como una no coincidencia en la coincidencia, según la expresión de Merleau-Ponty. Si bien el cuerpo propio instituye el núcleo de todo comportamiento responsivo, Waldenfels considera que Merleau-Ponty llegó paulatinamente a lo largo de su obra a exponer en toda su fuerza este motivo fundamental. En la fenomenología de la percepción, la teoría del cuerpo propio aparece determinada por una temporalidad concebida como aplazamiento y retardo. Voy a pasar la cita. Esta apropiación diferida por la que el tiempo permanentemente se escapa al intento de abarcarlo sin resto en una síntesis, conduce
a una irrupción en el corazón del presente mismo de una otredad y alteridad. Waldenfels subraya que esta dimensión de otredad y extrañeza en medio de lo propio no debe atribuirse a un defecto en la autoapropiación o a una autoduplicación, sino que acompaña, cito, a una duplicación en propio y extraño que resulta del choque de interpelaciones extrañas con respuestas propias. Fin de la cita. No obstante, el alcance de esta alteridad, como ya dijimos, es, según Waldenfels, limitado, porque en la fenomenología de la percepción, el cuerpo propio tiene todavía el carácter de un pre-yo. Por tanto, la alteridad no es más que un momento dentro de un acontecer total dominado por el pensamiento de lo mismo, en el sentido de que el cuerpo propio, como un ente privilegiado, se refiere a algo extraño que asume y elabora para desligarse finalmente en él, habiéndolo transformado. Según Waldenfels, Merleau-Ponty abandona definitivamente este marco cuando en lo visible y lo invisible piensa el cuerpo a partir de un autodesdoblamiento. Leo la cita. La autorreferencia se realiza como autosustracción y de ello resulta una ausencia, una lejanía, una forma de no visible, no tangible, no escuchable, que en su irrecusabilidad no puede ser determinada como carencia, sino, cito, como una forma originaria del en otra parte. El autodesdoblamiento del cuerpo se continúa en una suerte de duplicación en lo extraño, por lo cual el alter ego no se presenta como una mera ampliación de la esfera de propiedad al modo husserliano, sino que toma la forma de un doble. A la autosustracción del cuerpo propio se añade la sustracción del cuerpo propio extraño. El cuerpo del otro, afirma Merleau-Ponty, cito, está ante mí como una réplica de mí mismo, un doble errante, asedia mi entorno antes que aparezca ahí. Es la respuesta inesperada que yo recibo de otra parte. Fin de la cita. Puesto que un desgarramiento atraviesa el sí mismo, lo propio y lo extraño no pueden ser considerados como miembros de un todo, sino que ponen de manifiesto, como lo expresa Merleau-Ponty, la fisura del ser. Punto 2. El pintar responsivo. En vistas a considerar el actuar responsivo presente en el oficio del pintor, es importante destacar que la corporalidad se encuentra permanentemente relacionada con otro cuerpo. Heterosomática significa que, cito, el cuerpo propio tiene en sí mismo una otredad, una diferencia en relación a sí mismo y a la vez está referido a otro cuerpo. Fin de la cita. A fin de aclarar la heterosomática, Waldenfels utiliza un concepto de la psicología de la forma, el de los caracteres de provocación, exigencias o apelación de las cosas. Estas nociones se corresponden con la afirmación de Merleau-Ponty acerca de lo que quieren decir las cosas, quieren o exigen decir las cosas, ¿no? Kurt Lewin ha interpretado las provocaciones que parten de las cosas como el desafío de ir hacia ellas y hacer algo con ellas. Así el buen tiempo o un determinado paisaje nos incitan a dar un paseo. Un juego de construcción despierta el interés de un niño. Una puerta nos incita a abrirla y una escalera nos impulsa a subirla. La apelación de las cosas se encuentra su respuesta en un determinado obrar corporal que se abre a ella, la consiente y la acepta o rechaza. Se presentan en el contexto de un intento de llegar a un acuerdo entre el organismo o el ser viviente con el mundo. Este intento no depende de mis decisiones, sino que implica una coparticipación de las cosas sin que ellas sean plenamente determinadas. Se produce aquí una cuasi conversación de la que emergen las metas. Bien. Bueno, voy a tratar de ser bastante rápido. Sí. Los caracteres de provocación
Bueno, en todo caso dejo lo de los caracteres de provocación, que es interesante. Bueno, los caracteres de provocación aparecen como un acontecimiento que me sale al encuentro y que me puede ser asignado como un acto que ejecuto, y que no me puede ser asignado como un acto que ejecuto escogiendo libremente sus momentos. En ellos reside una incitación que no se encuentra en mi poder y a la que simplemente me abro y respondo. Lo mismo ocurre en aquellas situaciones en que respondo a la mirada del otro, la cual no puede ser caracterizada al modo de una situación dialógico-lingüística, afirmando que alguien da a alguien algo para ver. La afirmación, ver los ojos de una mirada extraña no excluye por completo una quién, justamente por los caracteres de provocación que la acompañan y que determinan una respuesta a ella. Entre la posibilidad de considerar la respuesta como un diálogo en el que las palabras son reemplazadas por el gesto de la mirada y la posibilidad de reducir el contacto visual a una mera forma de receptividad, existe una zona intermedia en que algo se lleva a la expresión y apela a otro, en tanto se muestra tal como es. La expresión pictórica es un ejemplo eminente de este tipo de mirada responsiva, por la que el pintor intenta restituir, como ya dije, la configuración de lo sensible que la naturaleza realiza sin ningún esfuerzo. Más precisamente, la pintura retoma y sobrepasa la configuración del mundo que comienza en la percepción. Percibir, dice Merleau-Ponty, es ya estilizar. Así, cuando se percibe una mujer ejemplica, no se percibe un maniquí coloreado, sino una expresión individual, sentimental, sexual. Se trata de una manera única de hacer variar el ser femenino que comprendo de la misma manera que comprendo una frase, pues, dice Merleau-Ponty, encuentra en el yo el sistema de resonadores que le conviene. Ahora bien, en el caso del pintor, las significaciones ya establecidas darán lugar a otras, de manera que la percepción de la mujer no expresará solo una determinada no expresará solo una determinada conducta, sino una manera típica de habitar el mundo y de tratarle, de significarle, dice Merleau-Ponty, tanto por la carne como por el espíritu. La significación nueva se instituye cuando los datos ya significativos del mundo son sometidos a una deformación coherente. Pero el problema reside en saber qué significa coherencia y qué es lo que hace que todos los vectores visibles converjan en una misma significación. Merleau-Ponty responde que es la naturaleza del mundo percibido lo que hace que el pintor sea capaz de producir emblemas que expresan, además de las intenciones instintivas, una relación más última con el ser. Así, por ejemplo, si el azul del mar puede enseñarle a Renoir algo de las lavanderas, es porque cada fragmento del mundo se presenta como una cierta manera de responder a la interpelación de la mirada. Muestra y enseña una manera de hablar. Si ahora tenemos presente las instancias a través de las cuales Bernhard Waldenfels caracteriza la lógica de la respuesta, la pretensión o interpelación extraña, proveniente de la naturaleza, posee, en el caso de la pintura, una singularidad peculiar que caracteriza aquellos acontecimientos que posibilitan otro ver. Esto es, acontecimientos que abren un sentido, inauguran una historia o desafían a responder. Para el pintor, lo originario es el mundo sensible y por él hay que entender no solo el conjunto de las cosas, sino también el lugar en que ellas se articulan, es decir, el estilo invariable al que obedecen y que une nuestras diferentes perspectivas. En el ojo y el espíritu, Merleau-Ponty afirma: en el fondo inmemorial de lo visible se ha movido algo, se ha encendido algo que invade su cuerpo, y todo lo que el pintor pinta es una respuesta a esta suscitación. Su mano nada más que el instrumento de una voluntad ajena. En segundo lugar, la pretensión extraña se presenta con una ineludibilidad
que es un presupuesto imprescindible de la existencia mundano-social. Esto significa que lo ineludible, es decir, pensar o actuar o ver, no se presenta como un fenómeno observable, como algo que se encuentra enfrente de un individuo para ser mirado o manipulado. Por el contrario, solo aparece en la medida en que se dice, se piensa o se percibe algo, y al hacerlo no se puede no responder a la pretensión que se ha percibido. Así, por ejemplo, la ineludibilidad es puesta en la pintura a través del llamado de las cosas. En palabras de Merleau-Ponty, el pintor es un hombre que trabaja, que vuelve a encontrar cada mañana en la configuración que las cosas adoptan ante sus ojos la misma llamada, la misma exigencia, la misma incitación imperiosa a la que nunca habrá acabado de responder. No sé si tengo tiempo para cerrar. En la medida en que pinta, está abierto a las cosas o a ese individuo irrecusable que se le entregó como lo que había que manifestar. En tercer lugar, los acontecimientos singulares se presentan con una irrecusable posterioridad. La institución de un orden es un acontecimiento que no puede ser considerado como una parte del orden que ella instaura. Tengamos presente que las acciones del pintor son provocadas por un ver que no es causado por nosotros, sino que se efectúa en nosotros. Las acciones más originariamente propias, cito, emanan de las cosas mismas como el dibujo de las constelaciones. Según Waldenfels, lo que precede a la respuesta es una inquietud, un patos o llamada, y su efecto no se hace palpable en ningún lugar, sino en la respuesta que se da con posterioridad. Cito, la mirada inquietante no es una mirada invertida, sino una mirada que procede de otra parte. Finalmente, el aplazamiento de la pretensión y la respuesta se liga con una asimetría insuperable que no permite equiparaciones, porque lo extraño proviene al igual que los sueños de un irrevocable en otro tiempo y en otra parte. Estas 4 notas nos ponen en presencia de un responder innovador o productivo que se sitúa en la paradoja de una respuesta creativa por la cual las significaciones adquiridas no contienen la significación nueva más que en estado de horizonte. Es esta quien tendrá que reconocerse en aquellas. E incluso al recuperarlas las volverá a olvidar lo que tenían de parcial e ingenuo. El escritor o el pintor no hace nada más que reavivar reflejos instantáneos en la profundidad del saber pasado. Solo lo toca a distancia. En conclusión, la institución de un sentido nuevo se presenta como una actividad paradojal que implica una tensión entre lo ya adquirido y aquello que emergiendo de allí se le presenta al artista, al hombre de acción o al filósofo, como lo a decir, a hacer o a pensar. Esta tensión pone en evidencia que toda producción del espíritu es respuesta y llamado, coproducción, y que el mundo percibido se le presenta al hombre como herencia y tarea. Bien, gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu ponencia. Entonces, abrimos la sesión de comentarios, preguntas. La idea es, me parece, Graciela, agrupamos unas 3 preguntas, ¿cierto? La cuestión es un poquito de tiempo. Tenemos en los simposios 30 minutos de lectura y 15 de preguntas y discusión. Entonces, diría que mejor recoger unas 2, 3 intervenciones, ¿te parece bien? Y de pronto dar respuesta de esa manera para agilizar. Claro que todo depende del número de preguntas que se susciten o se hayan suscitado. Entonces, ¿quién quisiera hacer alguna intervención, alguna pregunta?
Sí, gracias, mi amor. Perdona, ¿tienes un micrófono ahí? Sí, gracias. Para que te escuchen bien atrás. Profesora Graciela, por favor, ¿cómo podemos pensar la alteridad, no solamente un otro humano, sino ¿Cómo? cómo podemos pensar, sí, desde la filosofía y la alteridad de los animales, no solamente de los cuerpos de otra persona humana? Bien. Bueno, es un tema que no consideré en esta conferencia porque, bueno, cuestiones de tiempo y por precisar el tema específicamente, ¿no? Sí. Digo, no lo consideré en esta conferencia por cuestiones de tiempo y por una precisión en el tema para no salirme, digamos, del tema. Pero, digamos, en otros trabajos yo he considerado toda una evolución que hay desde la estructura del comportamiento hasta las notas sobre la naturaleza que Merleau-Ponty escribe posteriormente, en 1995, y donde justamente pude darme cuenta después de un tiempo que mientras en la estructura del comportamiento presenta los órdenes, pero fundamental el orden físico, el orden vital y el orden humano, jerárquicamente, es decir, si bien hay una interdependencia, ya desde la física se apunta al orden humano como el orden, digamos, es decir, donde se da la objetividad, la libertad y la individualidad. Este esquema, y tiene muchos ejemplos, ¿no es cierto?, es decir, donde realmente toma la psicología experimental de Köhler acerca de los animales, pero el tema no es tanto tratar la alteridad del animal, sino tratar fundamentalmente los modos de comportamiento del animal, ¿sí? Sobre todo, siempre es muy rica la noción de umbel, ¿no? Es decir, es una noción que Merleau-Ponty ya desde el inicio la trata y muchísimo más se baila, específicamente le dedica, digamos, un apartado en los cursos sobre la naturaleza. Bien, la idea es llegar a esto. Que en los cursos sobre la naturaleza, Merleau-Ponty, lo más interesante que yo no había llegado a ver, son las explicaciones provenientes de la biología. Merleau-Ponty mismo dice que hay las nociones de totalidad, significación, sentido, que ya estaban presentes en la fonología de la percepción, son retomadas por autores, sobre todo, digamos, científicos, biólogos, como es el caso de Cogil, que trabaja, digamos, los embriones, el ajolote, que parece que pulula por estas playas, el ajolote, digo. Y es integrado, por ejemplo, Gesell, digamos, el embrión en el cuerpo humano, y es interesante ver en esos estudios cómo ya, digamos, es decir, hay una institución de la vida, que están las notas, y esto también están las notas sobre la institución, pero lo interesante es, digamos, esto, ¿no? Dos expresiones: el ser interrogante de la vida, ¿sí? Es decir, este ser que ya está interpelando, y esto, cuidado, que para nada lo considera, salvo el caso de Gesell, ¿no?, del embrión en el ser humano, pero en realidad le interesa mucho más, digamos, otros estudios, los de Lorenz, los de Portman, los de Cogil. Y entonces ahí, digamos, es interesante porque, primero, ya no se da esta cuestión de la diferencia esencial, no esencial, cualitativa, no cualitativa, digamos, que plantea sobre todo la antropología, sino él toma unas máscaras de esquimales que son como ventanas, ¿no? Es decir, que se entreabren y se entrecierran. Y entonces habla de un extraño parentesco, ¿sí? Si yo volviera, de acuerdo a la pregunta, ¿sí?, no lo había pensado, pero si pensara, y lo voy a pensar, ¿sí?,
tu pregunta, desde la alteridad del animal, desde esta imagen, que no es, digamos, serán 10 renglones, ¿no? Porque él lo toma de un abstract, por decir así, de un resumen a un museo, y toma, ¿no es cierto?, decir, y es interesantísimo, porque justamente lo que él va a mostrar entonces, que ya no hay órdenes, que la naturaleza es un pliegue, se desdobla, ¿sí? Se desdobla y la animalidad es el otro lado, si también, pues yo me animaría a decirlo sin ningún problema, el otro lado de la humanidad, ¿sí? Y la humanidad, animalidad, Merleau-Ponty utiliza mucho esta, no sé, hoy mi esposo a la mañana hacía referencia a Lina Inander, ¿no? Es decir, al uno en el otro. ¿Mm? Es decir, la animalidad es nuestro alter, ¿sí? Así como el sí mismo, como nosotros mismos, el cuerpo propio se escinde en el sí mismo y en lo extraño y en lo otro, ¿sí? Porque como dice Waldenfels, hay muchos ejemplos, es decir, yo no asistí a mi nacimiento, yo llevo un nombre que a mí me dieron y respondo a ese nombre, y hay toda una serie de ejemplos muy ricos que muestran, digamos, esta otredad. Y Merleau-Ponty lo confirma justamente cuando habla de este sí mismo escindido. Pero volviendo entonces a la respuesta, sí, creo que en los cursos de la naturaleza y en esta orientación que estoy pensando ahora, con su respuesta uno puede ver, se podría muy bien ver y escribir un trabajo sobre el alter animal. Sí. Creo que sí va a haber, les agradezco que Ana y Mario que sean muy precisos, por lo que ya no, y yo me quedaré con mi comentario, porque ya estamos apretados de tiempo, entonces, pero gracias. Primero Ana María, después Mario Teodoro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Voy a intentar ser muy, muy breve. A mí me gustaría, si nos pudieras... Sí, un poquito más cerca. A ver, ahí, ahora, ahí. si nos pudieras exponer un poquito más el factor temporal en la configuración o conformación de lo otro. Me explico, el devenir. Estoy pensando especialmente en la duda de Cézanne, el escrito de Merleau-Ponty maravilloso, en el que habla de, bueno, ¿qué es la duda de Cézanne? ¿Cómo realizar, como la de la naturaleza, pero privándose precisamente de estos medios de la pintura de la representación, es decir, que también objetiva, ¿no? Y ahí hace alusión a ese statu nascendi que intenta captar. Me encantaría si nos pudieras hacer algún comentario al respecto. Bueno, no me voy a adelantar a la ponencia que tengo que leer, porque la pregunta sería totalmente atinente para la otra ponencia en el simposio sobre metafísica. Pero sí voy a contestar. Esta mañana mi esposo, yo no la conocía, hacía una referencia de Merleau-Ponty a la noción de relacionando physis e institución, ¿sí? Y a mí me llamó poderosamente la atención y, bueno, como acabo de leer, me inquieta, me dejó, digamos, inquietando, en estado inquietante, digamos, dicho heideggerianamente, porque justamente el mundo sensible, la natural, digamos, ¿qué hace Cézanne en ese hermoso artículo, ¿no? ¿Qué describe? Es decir, que él quiere captar la naturaleza en estado naciente. Algo de inhumano hay en eso, ¿sí? Pero algo de inhumano que está en nosotros, ¿sí? Que no es extraño, ¿sí? O es extraño, pero que es el doble de lo mismo que, digamos, el caso del alter animal. Es decir, es extraño, pero es nosotros. Es decir, es justamente esta figura del otro lado, por eso me gustó, digamos, es decir, la carne como el otro lado del cuerpo o la naturaleza como el otro lado del cuerpo, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, decías algo sobre la temporalidad, ¿sí? Claro, es también, ¿no? Y esto quizás se ve más claro porque yo tomé el campo de la pintura, ¿no?
Pero esta responsabilidad, este planteo de Waldenfeld de la interpelación, respuesta, solicitud, puede tomarse en todos los ámbitos de la obra merleau-pontiana, es decir, puede tomarse obviamente en todo ámbito, digamos, es decir, que tenga que ver con la invención de alguna manera, que es una de las notas, con la creatividad, con el actuar responsivo o creativo serían sinónimos, ¿no? Pero digamos en otros ámbitos, decía, yo tomé el de la pintura, en el ámbito, por ejemplo, de la acción política se ve muy bien, ¿sí? Esta posterioridad, anterioridad, porque lo hablábamos hace un momento con la esposa del profesor Teo Ramírez, nosotros tenemos que actuar. Es decir, no hay es decir, la moral, yo siempre digo esto, la moral de las buenas intenciones, me lo enseñó Merleau-Ponty, kantiana no es suficiente, ¿sí? Es decir, somos, digamos, llamados, somos exigidos. En castellano, el verbo francés demandé es difícil de traducir en el sentido en que Waldenfeld lo utiliza, porque no es tampoco la exigencia, digamos, de lavarme los dientes, por ejemplo, ¿no? Para cuidar un caso así. No, es, digamos, una demanda, digamos, interpeladora, inquietante, digamos, que no puedo eludir. Y entonces tengo que actuar, ¿sí? El hombre político, el historiador, cualquiera de nosotros tiene que actuar en la vida. Y las consecuencias se ven con posterioridad. Es decir, no puedo adelantar las consecuencias de la acción. Es decir, y es un poco lo que pasa, yo ahora no lo tengo presente, pero recuerdo que citaba un texto tomado del libro de Gasquet, que se cita Merleau-Ponty, donde decía justamente, pinto para los otros, pero él no conoció a los otros. Es decir, las pinturas, por lo general, y en el caso de la pintura se ve más todavía, es decir, el pintor fracasa siempre en la comunicación. Es decir, para su época le va muy mal. Y cuando, digamos, es decir, se recupera el sentido de la obra de Cézanne, y con posterioridad. Entonces hay esta simetría, porque esta anterioridad-posterioridad, como la plantea Waldenfeld, tiene que ver con la simetría. Yo no puedo estar de los dos lados a la vez, ¿sí? Es decir, hay un quiebre, y en ese quiebre tengo que tomar partido, digamos, es decir, no hay otra posibilidad. No sé si quizás es exactamente, pero más ya lo otro más específico lo voy a leer en la otra exposición. Bueno, gracias, Graciela. ¿Alcanzo? Profesor Mario Teodoro. Sí, muchas gracias. ¿Breve? Agradezco. Sí, por lo que estamos pasados, pero no, yo creo que sí, sería muy interesante escucharte, pero sí, y a Graciela le pido el favor para que, sí, más concreto por lo que nos quedan 3 intervenciones más. Nada más, bien. Quizás nada más un comentario, que me ha sorprendido mucho lo de Waldenfeld, que es un libro que publicamos en Morelia, el instituto, con Antropos, la traducción, que no veía esa diferencia con esto que marcó allí con la fenomenología y con Merleau-Ponty, de una alteridad que sigue siendo parte de un todo y una alteridad que es una escisión o una fisión, que es una ruptura. Pero ¿cuándo se reconoce esa irreductibilidad de la alteridad? Creo que la idea de que hay una respuesta a esa interpelación de esa alteridad se vuelve más problemática que lo que era en la fenomenología. Sí. Porque ya no tenemos, o sea, en todo caso tenemos la pregunta, ¿cómo sabemos cuál es la respuesta adecuada a esa interpelación? Y este me parece que es un problema, y un poco también era la cuestión que le quería plantear a Roberto hace un rato, el problema que rebasan los límites de la fenomenología
y quizás de la hermenéutica también. Sí, El- sí. Y el realismo especulativo está planteando precisamente sí, esta cuestión. hay algunas cuestiones que yo tal vez lo podemos conversar después. Pero así muy cortito, esta lógica de la responsividad o lógica de la respuesta, Waldenfels la separa de la lógica de la intencionalidad fenomenológica, ¿sí? Si algo aparece como algo, que era lo que yo decía al comienzo de la exposición, y de la lógica comunicativa, ¿sí? De Apple, es decir, la lógica según la regla, porque en el caso de la regla ya estamos respondiendo a comportamientos determinados con anterioridad por la regla, ¿no? Entonces, sí, creo que es, digamos, como yo bien dije, leí acá, es una tercera, digamos, posibilidad de lógica responsiva, como él la llama, o lógica de la respuesta, que tiene sus características propias, que de alguna manera, yo no voy a entrar en este momento, sería muy largo, ¿no? Pero las influencias de Waldenfels son muchas. Acá, por ejemplo, se ve la influencia de Levinas muy bien, es decir, este tiempo, también está Merleau-Ponty, este tiempo originario, es decir, esta otredad. Hay varios componentes que, digamos, uno lo ve estrictamente, quizás en los artículos traducidos en castellano, ahora salió un libro también, de colección de artículos que en general fueron conferencias que dio en Latinoamérica, pero claro, por ejemplo, el libro sobre la responsividad es central, ¿no? Ahí uno entra en ese libro y ahí se va dando cuenta paso a paso, y difícil, una lectura difícil también en alemán, de ver esta novedad. Sí, claro, se separa, concretamente sí, toma distancia, ¿no? De la intencionalidad husserliana y de fundamentalmente la lógica de la respuesta. Con la hermenéutica, Waldenfels nunca le interesó mucho la hermenéutica y lo dice explícitamente. No es muy amigo de los hermeneutas, así clarito, por lo menos en el último tiempo que lo vi. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por tu ponencia nuevamente. Bueno, para mí es un honor presentar al organizador de esta mesa, al amigo Leonardo Verano. Él es doctor en filosofía de la Bergische Universität de Wuppertal, es magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás. Es miembro de los siguientes grupos de investigación: Kulturen der Leiblichkeit, Culturas de la Corporeidad, grupo perteneciente a la Sociedad de Investigación Alemana, pertenece también al Círculo Latinoamericano de Filosofía, al grupo de investigación Estudia y pertenece al comité editorial de la revista Eidos del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte, y actualmente coordina la maestría en filosofía y es profesor del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte. Entre sus últimas publicaciones hay que destacar Ontología de lo Sensible y Espacio Corporal en Merleau-Ponty, La experiencia del lenguaje, Apuntes para una fenomenología de la interculturalidad, Tiempo corporal y subjetividad en Merleau-Ponty, La idea de un tiempo salvaje en Merleau-Ponty y, por último, La experiencia de la palabra como quiasmo. La conferencia se llama El cuerpo y el otro, un diálogo entre Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas. Muchas gracias. Gracias, Jairo, por tu presentación. Bueno, entonces voy a leer el texto que he preparado. Tanto Merleau-Ponty como Levinas critican abiertamente los peligros de un totalitarismo de la razón propio de un pensar que no otorga sentido y valor más que a lo que él mismo ha establecido como principio y verdad. Se trata para ellos de la crítica a una razón solipsista, abstracta, sin espacio, sin historia,
comparten la idea de elaborar, aunque en direcciones de pensamiento distintas, una filosofía que esté en condición de reconocer la pluralidad, de no disolver a esta en la unidad cerrada de sus principios. En el elaborar una filosofía, dirá Merleau-Ponty en su obra Lo visible y lo invisible, con varias entradas, capaz de seguir la explosión, la diseminación de la vida sensible. En, cito a Levinas, en El tiempo y el otro, en abrirse camino hacia un pluralismo que no se fusiona en una unidad y que nos permitiría, si es que tal cosa puede intentarse, romper con Parménides. Hasta ahí la cita de Levinas. El propósito de este trabajo es mostrar el rol asignado al cuerpo en la concepción del otro expuesta por los autores en mención. Sostenemos que tanto Merleau-Ponty como Levinas, que para los dos la vida del cuerpo es decisiva para el reconocimiento de la alteridad del otro. Es en virtud del cuerpo del otro, para Merleau-Ponty, como es posible reconocer su ser completamente otro. Es en el rostro del otro donde se muestra para Levinas su ser absolutamente otro, invisible. En la figura de la carne, chair, y del rostro, visage, Merleau-Ponty y Levinas, respectivamente, encuentran la manera de hablar de una dimensión profunda del otro y de nosotros mismos, irreductible a cualquier intento de objetivación. Pero la alteridad radical del otro se pone en evidencia en ambos autores en la experiencia del lenguaje. Nos preguntamos entonces de qué modo la palabra del otro y nuestra propia palabra expresan la alteridad radical del otro y hasta qué punto esa alteridad puede ser entendida como una alteridad corporal. En 3 apartados buscamos dar cuenta de este planteamiento. 1, el cuerpo y el otro. 2, la carne y el rostro. 3, el otro y la palabra. 1. Es en la existencia corporal, en la vida prereflexiva del cuerpo, en donde el mundo y los demás seres mantienen una identidad inquebrantable, imposible de ser subsumida, sobreentendida por unos principios universales. El cuerpo, entendido como Leib, posee, tanto en Merleau-Ponty como Levinas, un estatuto ontológico. Es por nuestro cuerpo que nos encontramos vinculados esencialmente a las cosas, a los demás, al mundo. Es el vínculo corporal que nos ata al mundo pone en evidencia el nacimiento de un sujeto anterior a la reflexión y con él la existencia de hecho fáctica de los demás seres en el mundo, la imposibilidad de derivarlos del análisis reflexivo a modo de simples elementos que integran un sistema total de explicación. Y de una idea que resaltó también Graciela en su ponencia. Con el fin de enfatizar el sentido ontológico del cuerpo, Merleau-Ponty sostiene que la concepción heideggeriana del Dasein como ser en el mundo, el être dans le monde, el Surweltsein, debe ser entendida en sentido estricto como ser del mundo. No solo nacemos al mundo, esto es, no solo nos hacemos visibles para los demás por nuestro cuerpo, sino que vivimos corporalmente en el mundo, en el sentido de que este es mundo de nuestra experiencia sensible corporal. El mundo, en otras palabras, se encuentra encarnado en nuestra experiencia sensible. Merleau-Ponty entiende esta experiencia como un fenómeno fundamentalmente reversible. Ver, tocar significa ser visto, ser tocado, incluso hablar, como la experiencia de la palabra encarnada en nuestro cuerpo, significa ser hablado. La experiencia sensible corporal consiste en este vínculo de entrelazamiento mutuo entre quien ve y lo visto, entre quien toca y lo tocado, entre quien habla y lo hablado, como un vínculo que no está dado en los términos de una relación sujeto-objeto. Este poder reversible de lo sensible como una vuelta a sí mismo desde lo otro, que convierte a lo visto en vidente, a lo tocado en tocante, a quien escucha en hablante, permite comprender que en la percepción sensible del otro, verlo, tocarlo, escucharlo, este no aparece en calidad de objeto, sino justamente como otro sujeto, como otro yo y en este sentido como radicalmente distinto de mí. Si no se trata aquí de una pura proyección en la que la experiencia de ver a otro signifique la constatación de estar efectivamente viendo a otro como yo o a otro igual que yo, se debe justamente a que en la experiencia sensible el otro es percibido como un ser corporal. Ver a otro es percibirlo como un cuerpo que, además de ser visible, es vidente. Percibir al otro como tal, como verdaderamente otro, la expresión de Merleau-Ponty muy reiterada, como verdaderamente otro, es, en otras palabras, percibirlo como un cuerpo que tiene el poder de la visión. Al respecto, afirma Merleau-Ponty en su obra Signos. Cuando digo, veo que ve, no hay, como cuando digo, pienso que piensa,
acoplamiento de dos proposiciones, una dentro de la otra, visión principal y visión subordinada, ambas entre comillas porque realmente eso no sería así. Visión principal y visión secundaria se descentran la una de la otra. Fin de la cita. Levinas, por su parte, planteará de forma similar un poder de inversión del cuerpo capaz de romper con la idea de un sentido fundado exclusivamente en la razón y de hacer surgir de este modo una lógica del sentido en la vida material del sujeto que esté en condición de explicar la existencia de una alteridad radical del otro. El nacimiento del sujeto de un sí mismo anterior a la reflexión, a la indagación explícita, es solo posible en la existencia material corporal. Nos ocupamos de nosotros mismos, nos hacemos responsables de nuestra existencia porque somos cuerpo. Advierte Levinas en El tiempo y el otro, no expresa la caída, el encarcelamiento del alma, sino la posibilidad misma de la emergencia del sujeto. Pero no porque el cuerpo preexista a modo de su fundamento en el sentido del Grund, sino que acompaña siempre su nacimiento. Vivir consiste en superar nuestra condición ontológica material de seres encarnados en el mundo, en buscar, en términos del autor, nuestra salvación, en satisfacer nuestras necesidades materiales, labor que muestra a su vez la imposibilidad de la superación definitiva de nuestra facticidad y con ello la profundidad de nuestro ser encarnado. El egoísmo que caracteriza esta vida pone en evidencia su ser trascendente con la idea del goce como salida de sí, como éxtasis, contacto con el exterior, disfrute de los objetos. La idea del goce no se circunscribe entonces al disfrute de los alimentos, sino que indica el modo mismo que vivimos en el mundo. El hombre, dirá Levinas al respecto en su obra Totalidad e Infinito, tiene el poder de aferrarse al mundo, de hacer estancia en él, en una tierra que le es exterior. Cito a Levinas en Totalidad e Infinito, como un cuerpo que se sostiene y puede. Hasta ahí la cita. El disfrute muestra de manera ejemplar una intencionalidad, un movimiento trascendente distinto a la intencionalidad de la representación. Consiste en atenerse a la exterioridad, en, cito, plantarse o ponerse corporalmente en él. Hasta ahí la cita. Pero ¿de qué modo esta existencia corporal dedicada al cuidado de sí misma revela la alteridad del otro? Planteada en otros términos, ¿en qué medida el nacimiento de la conciencia como un sí mismo corporal muestra la existencia del otro? Levinas encuentra en su obra Totalidad e Infinito, según nuestra opinión, una formulación que evidencia de forma más explícita la importancia que adquiere el cuerpo en la problemática de la alteridad. Cito: el egoísmo humano sale de la pura naturaleza gracias al cuerpo, erguido hacia lo alto, abierto al sentido de la altura. El cuerpo no es la ilusión empírica de todo ello, sino su producción ontológica y el testimonio irrecusable en su favor. El yo puedo procede de esta altura. Hasta ahí la cita. Existir como cuerpo es estar abierto al otro, al sentido de su altura, a su distancia inalcanzable, insuperable. Esto es posible porque el cuerpo no se esclaviza en la satisfacción de sus necesidades materiales, sino que, por el contrario, tal satisfacción lo libera de sus necesidades materiales, tal satisfacción lo libera de su dependencia y le da tiempo en el sentido de poder ser él mismo. El tiempo describe la ruptura con la dependencia y en este sentido su vínculo estrecho con el cuerpo como el poder de ser sí mismo en tanto salida de sí. Es el movimiento trascendente que nos lanza al dominio del mundo el que se convierte, cito, en interior a la exterioridad que constituye. Es una afirmación en Totalidad e Infinito. Esta inversión de sentido es esencialmente corporal. El cuerpo es el lugar de la articulación recíproca entre la interioridad y la exterioridad. El cuerpo indigente y desnudo, afirma Levinas en Totalidad e Infinito, es este mismo cambio de sentido. La inversión muy similar también a lo planteado por Merleau-Ponty. Cuerpo indigente y desnudo porque no está protegido por el concepto y la representación, pero que no obstante es el lugar del sentido de su inversión, la constante impugnación al privilegio otorgado a la conciencia. 2. La carne y el rostro. Con la noción de carne, Scher, Merleau-Ponty se propone mostrar el sentido esencialmente reversible de nuestro ser encarnado en el mundo, en el modo de un entrelazamiento recíproco que no convierte el cuerpo en el fundamento último del sentido, que no hace de la trascendencia del mundo del otro un resultado de la vida inmanente del sujeto. Con la noción de rostro, visage,
Levinas busca también dejar en claro la alteridad radical que define al otro como lo completamente otro, como lo absoluto separado de nosotros. Veremos que, así como la noción de carne no conlleva la negación del cuerpo, sino su exaltación, la noción de rostro no incurre en una idea abstracta del otro, en una formalización de su ser material fáctico en la que sea posible hablar de un rostro sin cuerpo. Merleau-Ponty concibe la carne como visibilidad. Él utiliza en Lo visible y lo invisible la palabra en alemán Sichtigkeit, como aquello en virtud de lo cual hay algo y no nada. Es en la manifestación del sentido, pero como sentido sensible encarnado. El lugar de la encarnación del sentido de lo que vemos, de lo que percibimos, no está ni en nuestro cuerpo ni en el mundo, sino justamente en el cruce, en el lugar de encuentro formado entre quien ve lo visto, entre quien toca y lo tocado, entre el hablante y el oyente. Cito a Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible: hemos de rechazar los prejuicios seculares que sitúan el cuerpo en el mundo y el vidente en el cuerpo, o viceversa, sitúan el mundo y el cuerpo en el vidente como dentro de una caja. Fin de la cita. El cuerpo, decíamos, es del mundo y lo es de un modo particular. Él no es ni su amo ni su esclavo. Se encuentra en una relación solidaria, recíproca con él. Las cosas, los otros, nunca son plenamente objetos porque nos encontramos insertados, integrados a ellos por nuestro cuerpo. Así, cuando vemos a otro, aquello que permite que efectivamente sea otro quien yo veo y que a su vez yo sea otro a quien él ve, y no que cada uno sea para el otro un objeto, un maniquí, es ese vínculo sensible que nos ata y que nos sostiene en el mundo desde nuestro nacimiento y que Merleau-Ponty llama carne. Carne porque literalmente es el tejido, el entramado sensible del que está hecho el mundo como mundo vivo, mundo de relaciones y de posibilidades. Hay visibilidad, esto es, hay mundo, hay algo para ver, para tocar, como el lugar de cruce formado entre nuestro cuerpo y las cosas, entre nuestro cuerpo y el otro. A propósito de Waldenfels, él dice que la filosofía de Merleau-Ponty puede ser considerada como una filosofía del entre, ¿no? Del Zwischen, dice él en alemán, precisamente por esa existencia y esa noción de carne que apunta directamente a la idea de vínculo. Dice, bueno, por ello subraya el autor, la carne no es materia en el sentido de un hecho acabado, sino que nombra el poder de lo sensible que hace posible la comunicación. Cito a Merleau-Ponty: porque este espesor de carne constituye la visibilidad de la cosa y la corporeidad del vidente. No es un obstáculo entre ambos, sino su medio de comunicación. Fin de la cita. Solo si no se concibe el sentir, afirma Merleau-Ponty, como el poder primordial de una única conciencia, sino, cito, como el volverse lo sensible hacia sí mismo, como adherencia carnal de lo sintiente a lo sentido y de lo sentido al sintiente. Hasta ahí la cita. Se puede comprender que en el apretón de manos, en el abrazo, en la mirada que dirigimos al otro, este es percibido como verdaderamente otro. Ver a otro, tocarlo, no es por ello identificarse con él, verlo como otro igual que yo, sino justamente como otro yo. Esto es, como otro sí mismo corporal al que nunca podré tener acceso. La percepción del otro nunca será la nuestra y no es trasladando a esa aclaración importante de Merleau-Ponty, no es trasladando a el misterio que somos para nosotros mismos como afirmamos su ser completamente otro. Es porque nuestra mirada no suprime la mirada del otro para captarlo, sino que por el contrario la asume, en el sentido en que ella, nuestra mirada, como para Levinas, es respuesta a la mirada del otro, que es toda la ponencia de Graciela, ¿no?, de la corporeidad responsiva en Merleau-Ponty. Allí. Para Levinas, sin embargo, la filosofía del cuerpo de Merleau-Ponty termina eliminando, es la crítica de Levinas, termina eliminando la distancia, la separación infranqueable existente entre el otro y nosotros. La alteridad del otro debe ser radical y reductible, y esto no significa, en el contexto de su crítica a Merleau-Ponty, plantear la diferencia con el otro como una diferencia ética. El rostro del otro muestra la separación radical entre él y nosotros como diferencia ética. En el rostro, el otro es correspondido en su diferencia indisoluble, la cual radica en la responsabilidad para con él. Al inicio de la tercera parte de Totalidad e Infinito, titulada
el rostro y la exterioridad, Levinas plantea justamente la pregunta de si es posible ver el rostro del otro y en qué medida su idea de la alteridad del otro, basada en la epifanía del rostro, se encuentra más allá de la experiencia sensible. Levinas está todo el tiempo en discusión con lo que llama las filosofías de la visión y tiene artículos, ¿no?, directos, ponencias directas a la crítica a Merleau-Ponty, a pesar de que lo valoro mucho. El ser trascendente del otro presente en su rostro rompe con la sensibilidad porque es absoluto, porque en términos fenomenológicos su aparición no es relativa a otro, en el sentido de que éste sea condición de posibilidad. En términos de visibilidad, la luz formada entre el otro y nosotros no hace posible la aparición del otro y de nosotros mismos, a modo de un destello, como si ver al otro fuese posible por un fondo de luz que abarca también la oscuridad. En última, se trata de la crítica a la metáfora de la luz y de la visibilidad planteada ya en su libro El tiempo y el otro. Cito en totalidad infinito. La visión presta una significación a la relación que ella hace posible. Ahí centra la crítica Levinas a Merleau-Ponty. Hasta ahí la cita. La presencia del otro en su rostro, por el contrario, para Levinas es radical porque parte de sí misma, porque viene absolutamente de sí misma. El rostro es expresión por la palabra y quien significa, quien habla, se presenta por sí mismo. La esencia original de la expresión radica justo en que quien se expresa se presenta él mismo a sí mismo, y no en que transmite una información o incluso no porque exprese un interior, ya sea un pensamiento, un sentimiento. Precisemos entonces la relación que se establece entre el rostro y la palabra y de qué modo la expresión llevada a cabo por esta rompe con la sensibilidad, con la vida corporal. ¿Qué significa esta ruptura? ¿No supone ya esta, de manera original, una relación entre la mirada y el lenguaje, entre el cuerpo y la palabra? ¿O resulta irrelevante para esta ruptura que quien hable posea un cuerpo, o más exactamente sea un cuerpo? En este caso, ¿es el rostro como expresión de la alteridad absoluta del otro un rostro sin cuerpo, sin mirada? 3. El otro y la palabra. Merleau-Ponty sostiene que, si bien en la expresión propia del cuerpo el otro está presente como otro, en el sentido en que es a otro cuerpo a quien vemos, tocamos, oímos, es en la expresión por la palabra que el otro, de manera muy cercana a lo planteado por Levinas, llega a ser otro en un sentido mucho más radical. La palabra, parole, es lo que tenemos de más propio, lo más individual, porque es creación. Dice Merleau-Ponty en el sentido de la palabra en alemán Schöpfung, de nosotros mismos. A diferencia de la lengua, Langue, la palabra, parole, es el lenguaje que nos hemos apropiado, la palabra hablante, la palabra que tenemos para expresarnos. Palabra instituyente, operante, inacabada, antes que palabra instituida, integrada a un sistema acabado de signos. La palabra del otro y también nuestra palabra, como palabra viva, actuante, tiene como rasgo fundamental romper con el lenguaje establecido, con el orden de las significaciones acostumbradas, si verdaderamente es palabra del otro. El poder de la palabra radica entonces en que forjamos con ella, en una experiencia de apropiación permanente, nuestra propia manera de significar, de relacionarse con los demás y con el mundo. Ella exige de nosotros nuestra propia transformación, crear nuevas maneras de significar y en este sentido muestra, así como el cuerpo, nuestra vulnerabilidad. Por la palabra no solamente somos otro para el otro, sino que llegamos a ser otro para nosotros mismos. Ahora bien, este poder creador, inaugurador del lenguaje es paradójico. Refiere el ser mismo del lenguaje, su autonomía, pero como lenguaje encarnado. El poder del lenguaje radica en ser expresión no de una realidad interior a modo de un pensamiento, un sentimiento, sino expresión de sí mismo. Expresar algo no consiste en encontrar las palabras adecuadas para mostrar la idea, el pensamiento que queremos transmitir, como quien busca, afirma Merleau-Ponty, un martillo para clavar un clavo. La expresión es expresión de sí misma porque ella tiene el poder de crear su propia significación. Lo que decimos, lo expresado, se forma en el momento de la expresión. Se debe tomar por ello en sentido literal de la palabra, el sentido literal de la palabra expresión, como advierte François Dastur al respecto. Esto es como exprimir, sacar el jugo a algo. La significación es, señala reiteradamente Merleau-Ponty, segregada por el signo. Lo expresado y lo dicho en la expresión es, por decirlo así, el rendimiento, la producción misma de la expresión. La significación, en otras palabras, no está
desprovista del lenguaje. Quien habla nunca tiene una idea acabada de lo que va a decir, así que expresarse consiste en el trabajo paradójico de nombrar un sentido que se forma en el momento mismo de la expresión, que no antecede a este como un bloque, a modo de una frase, un pensamiento ya dichos. No hay un pensamiento puro sin lenguaje. Sobre esta concepción del lenguaje escribió Levinas en Totalidad Infinito. Merleau-Ponty, entre otros, y mejor que otros, mostró que el pensamiento descarnado que piensa la palabra antes de hablarla era un mito. Hasta ahí la cita de Levinas. Los escritores, observa Merleau-Ponty, saben muy bien, y bueno, y también los pintores, ¿no? En el caso de la referencia a la pintura, saben muy bien en qué consiste este poder creador del lenguaje. ¿Qué es? Cito en el texto de Merleau-Ponty La prosa del mundo. ¿Qué es lo que sabe el escritor? Lo único que sabe es que el que habla o escribe comienza por estar mudo, apuntando hacia lo que quiere significar, hacia lo que va a decir. Hasta ahí la cita. Lo que quiere escribir, a lo que quiere apuntar el escritor cuando escribe, pero también toda persona cuando habla, es este silencio, este vacío de sentido que penetra, que atraviesa las palabras mismas. Esta inquietud, dice también Merleau-Ponty a propósito de lo que ha destacado Graciela. Las palabras no contienen el significado como un recipiente líquido, sino que este emerge, es segregado entre las palabras. Es el silencio de lo aún no dicho, de lo que se va a decir, de lo que no está contenido en las palabras dichas. Un silencio que hunde sus raíces en la experiencia sensible, en lo que ha sido vivido y que aún no se ha expresado en palabras. Así, lo, entre comillas, que quiere decir el escritor es el sentido mudo, silencioso, que habita su experiencia y que se instala entre el decir y lo dicho. ¿Me quedan cuántos? 10. Bueno. Para Levinas, la expresión llevada a cabo por la palabra también es paradójica. Se trata, como en Merleau-Ponty, de la existencia de una palabra, de una significación antes del lenguaje, de una palabra original. Una palabra que logra romper, salir del encerramiento de lo dicho, de las significaciones establecidas. Un rompimiento que tiene lugar entre el decir y lo dicho. Aquello que impide comprender ese otro, observa Levinas en su texto, refiriéndose a de otro modo que ser o más allá de la esencia, mencionado en el enunciado de otro modo que ser, ¿no? Aquello que impide comprender ese otro, en lo aludido en de otro modo que ser, es justamente la soberanía ejercida de lo dicho sobre el decir, del significado sobre el significante, en últimas de la lingüística y de la ontología sobre el decir. Este otro es verdaderamente otro, esto es, no se encuentra absorbido por el ser en el sentido de otra manera de ser, si se comprende la ruptura realizada aquí por la palabra. La palabra del otro y la nuestra como palabra original puede romper con lo dicho, con el orden de las significaciones fijas, porque ella es expresión de sí misma, porque quiebra al yo como garante último del sentido, al hacer de su significación, de su expresión, su propia subjetividad, su ser sí mismo. De este modo, rompe con la sensibilidad de la vida egoísta interesada del yo, al mismo tiempo que la abre, la desgarra como sensibilidad de un uno para el otro, la expresión de Levinas. La responsabilidad para con el otro, nacida como respuesta ineludible a su palabra, consiste en esta resistencia del decir a ser absorbido por lo dicho. Tal resistencia se revela en el rostro del otro y para el otro en nuestro rostro, pero no como un obstáculo completamente invisible, sino como y no como un absoluto completamente invisible, sino como un absoluto que ha dejado su huella. La huella se inscribe, se marca en el rostro del otro, pero no como un rasgo entre otros, sino como el modo en que se presenta el otro. Ella luce, afirma Levinas, como el rostro del otro, al margen de su ser absoluto, un margen de visibilidad de un otro que también es sujeto, que al igual que nosotros es un alguien concreto. Cito a Levinas en de otro modo que ser, ante quien o a quien sin paralelismo de ningún tipo y a aquel de quien respondo. Hasta ahí la cita. Se trata de una subjetividad, la instaurada por la palabra, obligada a la vista del otro, que resiste en su sensibilidad, pero no como un simple residuo, sino precisamente como el lugar de la ruptura de lo dicho.
¿Cómo entender este prodigio de la palabra, de decir, de significar en el modo de un decir que se descubre, esto es, que se desnuda de su piel? Allí la cita, que se descubre, esto es, que se desnuda de su piel como sensibilidad a flor de piel, a flor de nervios, que se ofrece hasta el sufrimiento. Es una cita de Levinas en De otro modo que ser. Si no se trata solo del uso de una metáfora, ¿en qué sentido la palabra es ella misma sensibilidad? La palabra rompe la piel, nuestra sensibilidad, pero no en sentido estricto para despojarse completamente de ella, sino para afirmarse en la herida, en su dolor. El dolor, afirma Levinas, es el reverso de la piel, en el que sufrimos por una astilla que quema la carne. Está ahí la cita. El paso, la mutación del yo al sí mismo, en el que se instaura la vida del uno para el otro, lo que Levinas llama la substitución, tiene como lugar en la vida del cuerpo. Cito: el retorno del yo en sí mismo, la desposición, la destitución del yo, es la modalidad propia del desinterés a modo de vida corporal volcada a la expresión y al dar. Hasta ahí la cita. El dolor padecido en la sustitución, en ser para el otro a pesar de nosotros mismos, no es un dolor de un espíritu sin cuerpo, sino un dolor físico, un dolor de alguien que tiene un nombre, o mejor aún, que es nombre, un individuo. A modo de conclusión, ambos autores plantean una rehabilitación de lo sensible como punto de partida de su concepción del cuerpo y del lenguaje. La vida sensible del cuerpo como lugar del acontecimiento del sentido. Hay sentido, significación en la vida del cuerpo. La más mínima percepción, la sensación de lo áspero, de lo liso, de lo frío, de lo caliente, pero también de tristeza o de alegría, son ya para Merleau-Ponty la expresión misma de un sentido. El gozo, el placer, pero también el dolor, el sufrimiento, la vulnerabilidad, son para Levinas sensaciones. No se reducen a la relación sujeto-objeto, a la relación de conocimiento. En ellas la vida del cuerpo se afirma como sujeto, como sí mismo. Pero Levinas opone esta idea de lo sensible a la expuesta por Merleau-Ponty al considerar que, como en Husserl, Merleau-Ponty convierte la sensación en un momento del conocimiento bajo la idea de una visibilidad total. Lo mismo podría argumentarse contra Levinas, sin razón, a nuestro parecer, como hace, a mi modo de ver, Levinas sin razón frente a Merleau-Ponty. Digo yo, no se trata de hacer la misma crítica que Levinas hace a Merleau-Ponty, que el ser absoluto del otro, su infinitud irreductible, expuesta en su vulnerabilidad, en su rostro, que nos mira, termina siendo soportado en el principio formal, no matarás, ¿no? Para decir que allí se niega toda la alteridad del otro. No se trata de hacer esa crítica. No hay en Merleau-Ponty la idea de una visibilidad total, en el sentido de una luz del ser que irradia a los entes, como tampoco en Levinas un sentir universal, un padecimiento del mundo anterior al sentir de los hombres, de los entes. Para Merleau-Ponty el poder del cuerpo de comprender, de interpretar, no es en modo alguno del orden del conocimiento. La unidad formada en la reversibilidad no se anticipa al sentido en términos de conocimiento. Este rompimiento, esta explosión de lo sensible no es un paliativo o un simulacro, sino un rompimiento capaz de transformar nuestra manera de percibir, de pensar, una ruptura que en el orden del lenguaje instaura el nacimiento de la palabra del otro y de nuestra palabra. La comprensión de la desnudez del rostro del otro, de su alteridad absoluta, no anticipa la expresión de su palabra. Es porque el otro nos habla, porque nos dirige la palabra, que, como también en Merleau-Ponty, descubrimos nuestro ser para otro en el modo paradójico de una comprensión de lo incomprensible, de una expresión de lo inexpresable. No por ello debemos concluir que, como lo hace Levinas con Merleau-Ponty, nos hallamos en un círculo cerrado en el que la significación se anticipa a la expresión. Sin embargo, para Merleau-Ponty el otro, a diferencia de Levinas, puede hacer presencia en su palabra, es decir, esta puede ser expresión de su misterio porque lleva el peso de su historia. Esto quiere decir que la comprensión del rostro del otro en su palabra surge de la apropiación que hagamos de esta, de la distancia que podamos establecer respecto de la nuestra, precisamente como una ruptura hecha en el fondo de nuestra experiencia. Para Levinas, por el contrario, la significación producida por la palabra del otro no es relativa, sino absoluta, pues su poder consiste justamente en absolver los términos de la relación yo-otro, en hacer que ellos permanezcan absolutos en la relación y no relativos uno respecto del otro.
La palabra del otro es la significación del uno para el otro de nuestra sensibilidad, la revelación de nuestro ser ofrecido al otro. Una significación de la relación con el otro en la que es posible que él aparezca como absoluto y a su vez en relación con otro. Esto es Levinas, la última idea, ¿no? Nos preguntamos por el sentido de esta significación, de una palabra que no nace cortada, como en Merleau-Ponty, entrelazada con la palabra del otro, de un decir puro, dice Levinas, sin lo que, de un decir puro, sin lo dicho, que como afirma Levinas, es capaz de servirse de la escalera para tirarla. Gracias. Unos 5 minutos de preguntas, ¿cierto? No mucho. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por esta conferencia tan interesante. Y hay tiempo para unas pocas preguntas, o sea, que vayan levantando la mano, los que quieran preguntar. Atrás el señor, luego el Ruby. Profesor, yo quisiera tal vez que usted pudiera ampliar el concepto de cómo la ética se concibe dentro de la diferencia y la alteridad. Esto porque tal vez en la medida de, si uno lo concibe así como una propuesta, es decir, que debería ser la diferencia y la alteridad como una propuesta en tanto ética, pues uno lo entendería, porque tal vez lo que uno ve es que la naturaleza humana reacciona normalmente frente a la diferencia y la alteridad de una manera distinta. La historia pues le muestra a uno que no, casi siempre o regularmente la reacción del sujeto frente a la diferencia no es lo más ético, sino que es el ánimo pues, de acabar con el otro, de borrarlo, en fin. Si usted pudiera ampliar un poco al respecto. Claro. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es una muy buena pregunta porque yo diría que una diferencia así muy notable entre el planteamiento de Levinas y respecto del planteamiento de Merleau-Ponty es que Levinas propone explícitamente una ética, Merleau-Ponty no. Ambos están trabajando el problema de la alteridad, pero el enfoque es distinto. Allí la ética en Levinas está entendida precisamente como una ética en sentido metafísico. Es decir, es la existencia de un principio que es anterior a toda regla, a toda significación preestablecida. ¿Y cómo explica él este sentido? La diferencia respecto a Merleau-Ponty es que en la percepción del otro para Levinas, inevitablemente se da como un llamado a nuestra respuesta, pero en el sentido de socorrerlo y de solidarizarnos con él. Es un otro vulnerado, dolido, sufriente, y la única opción que yo tengo es la hospitalidad, la solidaridad, es casi que la ayuda, ¿no? Frente al otro. Y desde ahí Levinas dice, su propuesta es esencialmente ética. Es una crítica que le hace Waldenfels a Levinas, ¿no? Que Levinas, dice Waldenfels, cae en un fundamentalismo ético pero eso ya sería otro asunto. Pero diría yo que Levinas intenta dar una salida a toda la problemática, por ejemplo, de la indiferencia, ¿no? Desde esa postura ética de que es que no puede ser indiferente. O sea, no hay posibilidad de la indiferencia porque precisamente el llamado del otro es a la no indiferencia. Él me interpela e incluso la indiferencia es una manera de reconocer, si vamos a hablar en esos términos, la presencia efectiva y fáctica del otro. Es decir, no puedo eludirme de ninguna manera. La indiferencia sería la mala fe, sería una traición, ¿no?, a mi condición humana, algo así. Bueno, pero no. Bien.
Ruby, por favor. Bueno, yo quisiera, partiendo del concepto de la noción de cuerpo vivido de Merleau-Ponty y considerando que la concreción de la experiencia perceptiva parte de un cuerpo sexuado, que como dice Peter Winch, mi masculinidad no es una experiencia del mundo, sino mi manera de experienciar el mundo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, me gustaría preguntarte, ¿qué tan compatible consideras esta perspectiva merleau-pontiana con la tesis contemporánea del feminismo posmoderno muy en auge hoy, de que no existen hombres ni mujeres y que el sexo es una construcción social? Sí, gracias, Ruby, por tu pregunta. Es que sobre esa última afirmación, que el sexo sea una construcción social, yo creo que sí y no. ¿Por qué razón? Porque hay un peligro en la construcción social y eso es común y cultural. Común tanto a Levinas como a Merleau-Ponty, me parece una cuestión muy audaz, o sea, muy bien vista a mi modo de ver. Es decir, que se pueden a nivel de percepción, se pueden manejar estereotipos precisamente de sexualidad, socialmente construidos, culturalmente construidos, y no daría pie a esa región salvaje de la que habla Merleau-Ponty, de naturaleza, en el región salvaje, ¿en qué sentido? No es lo primitivo, sino en el sentido de la creación, de que tú puedas tomar distancia de la cultura, por supuesto no para negarla como de la historia, sino para transformarla. Y si uno dice, habría que matizar, si la sexualidad es una construcción social, sí es una construcción social, pero una construcción social que está en devenir, que es esencialmente temporalidad. Por eso no habría un femenino de esta manera o de otro a nivel sexual, sino que lo femenino siempre está cambiando, el ser femenino. Y eso trasciende lo social y lo cultural, en últimas. A mi modo de ver, no sé tú qué digas, Graciela. Yo pensaba justamente, recién cuando hacías referencia a los estereotipos y al ser salvaje, justamente, tanto Wallenfeld sobre todo enfatiza la cuestión de la domesticación, digamos, del ser salvaje por parte de la cultura. Ahora, yo no podría responder, no tengo elementos así más estrictos para hablar de Levinas, pero en el caso de Merleau-Ponty sí sé que hay críticas, digamos, muy fuertes respecto al tema de la sexualidad, sobre todo, digamos, al tratamiento que hace Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, donde en realidad no habla ni de hombres ni de mujer, digamos, decir, ni de femenino ni de masculino, digamos, ¿no? Pero quizás una noción rica, digamos, esto aparte de las críticas que uno puede estar de acuerdo o no, pero una noción rica que justamente Leonardo recién señaló, Merleau-Ponty, es esta noción de entre, ¿sí? Es decir, que en el fondo, digamos, es decir, él la utiliza en diferentes sentidos Merleau-Ponty, ¿no? Pero, digamos, este entre, que es este tejido formador de sujeto y objeto, daría para pensar también, digamos, es decir, el surgimiento, ¿sí?, ya sea de lo femenino o de lo masculino, de un tronco común diferenciándose. Ahora, el tema sería entonces, o la pregunta es, bueno, ¿la diferencia qué? Digamos, ¿cómo se diferencian? Y bueno, ahí sí creo que es una cuestión, digamos, sin caer en los estereotipos, sin caer en la cuestión cultural, creo que sería, que lo pienso ahora, muy rica la noción de estilo, en el sentido fenomenológico. Es decir, cada uno de nosotros es una mónada, como dice Husserl, porque no es construyendo la palabra, tiene una relación primigenia, una relación originaria con el mundo.
¿sí? Y mi experiencia del mundo, mi vivencia del mundo, no es la misma que la tuya, ¿sí? A pesar de que podamos comunicarnos, y muy bienvenido y gracias que podemos hacerlo, ni es la misma que la de él, y quizás la de ninguno. Cada uno en ese sentido es una mónada, es único, ¿sí? Y esa unicidad tiene que ver justamente con diferenciarse. No sé si por ahí. Qué pena, pero no hay tiempo para más preguntas. Nos vemos aquí a las 6:30. ¿Qué hora es? 6:35. 6:30, ¿no? Sí, 6:30. 6:30, sí, 15 minutos de café no más. Sí, 30. Gracias, ¿no? Por la asistencia. Gracias. Sí, me gustó mucho, sí. No te preocupes que ya dijiste lo que tenías que decir, o sea que lo que yo voy a decir. No, pero muchas gracias. Sí, por lo que es trabajar el tema de la responsabilidad corporal.